Pues muchísimas gracias, muy buenas noches, amigas y amigos en toda la República Mexicana y aquellos que nos ven por allá en los Estados Unidos, en las repetidoras de Azteca. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en un programa más de esta serie de Era de las Definiciones. Para variar y más allá de ello, tenemos nuevamente un gran personaje con una vida súper activa, que ha hecho una y mil cosas y ya nos va a platicar de ellas. Cada minuto de su vida, cada día lo ha dedicado al trabajo, lo ha dedicado a informar, lo ha dedicado a dar consejo, lo ha dedicado a dirigir los temas financieros, los temas de dinero. Entonces, todo un experto, pero un experto en un tema mucho más especial, que es el de la pobreza y que es el de la accesibilidad a recursos, a dineros, a préstamos, a inversiones de capital de los pobres, que realmente es un mundo que habíamos dejado totalmente olvidado. Por eso es tan importante este programa. Así que bienvenido, Marcelo, qué gusto tenerte en este programa. Platícanos de entrada tu origen, de qué país vienes, de dónde estudiaste, esos primeros pasos de la infancia, la juventud y la preparación para los grandes retos que atacaste durante tu vida. Querido presidente, qué gusto me da verlo. Y ver todo lo que está haciendo por nuestro querido México me da todavía más alegría. Es un país al que quiero mucho, donde trabajé mucho en mis años jóvenes y donde he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo mucho. En particular, creo que me formé en cierta manera en las realidades de Argentina. Mi familia emigró a la Argentina desde Italia durante la guerra, pobres, nos instalamos en un barrio de trabajadores. Nunca entendí qué quería decir la palabra trabajador con respecto a no trabajador, pero mi barrio era de trabajadores. Y ahí pasé años formativos fuertes. Eventualmente emigré yo mismo a Inglaterra, donde hice mi doctorado y me hice economista. Y ya era profesor en la Escuela de Economía de Londres, de London School of Economics. Como yo siempre digo, son los que más saben. No yo, ellos. Y un día pasaron por ahí los del Banco Mundial a reclutar lo que ellos creían que era gente joven e interesante. Y les llamó la atención que un argentino estuviera allí enseñando años después de la guerra entre Gran Bretaña y Argentina sobre el tema de Malvinas. Entonces me invitaron al Banco Mundial porque yo sabía una cosa muy pequeñita, más que nadie. Yo sabía cómo calcular, o mejor dicho, cómo pronosticar las hiperinflaciones. Claro, yo las había vivido en mi piel siendo argentino. Entonces me fui al Banco Mundial, hace esto, 32 años, y pasé ahí años realmente maravillosos. Me acabo de retirar del Banco Mundial, hace nada más que 3 semanas. Así que es un buen momento para tener esta conversación y esta mirada para atrás un poco también. Cuando me fui, la despedida, el discurso de mis colegas era: Marcelo fue director de todo en todas partes. Y yo pensé que esto era una broma, pero la verdad es bastante cierto, ¿no? Hoy que recorremos un poquito de tu currículum, caray, es larguísimo, has estado en todo el mundo, en cualquier parte del mundo,
has estado, sí, en el terreno del dinero del Banco Mundial, pero en muchas economías, con muchos gobiernos. Pero dime una cosa, Marcelo, ¿tú qué tan distante estás del padre del genial Papa Francisco? Te llevo unos años, Emocional, por ahí andan. emocionalmente muy cercano. Mire usted, su familia y la mía emigraron más o menos al mismo momento, del mismo lugar de Italia, de Piemonte, y llegaron al mismo barrio que estaba conversando. Él también viene de un barrio trabajador, se llama Flores. Cuando él comienza su carrera, mi madre, muy católica, enseguida lo adopta emocionalmente. Había estampillas de él, nuestro obispo, por todas partes. Eh, Cuando lo eligen, ya mi mamá había muerto. Pero yo estaba, recuerdo bien, en Madagascar, ayudando al gobierno de Madagascar. Y mi hija me llamó y me dijo, papá, eligieron al Papa, al cardenal argentino de Papa. Uy, qué fantástico. Me dice, ¿no crees que tu mamá, mi abuela, tuvo algo que ver con esto desde el cielo? Así que siempre creí que ahí hay un mensaje para todos los argentinos. No, no sé si nos merecíamos tener un papa, pero lo tenemos y gracias a Dios que lo tenemos. Oh, y qué honor, porque yo creo que ahorita es la voz en el mundo. Es la autoridad moral que habla con tanta profundidad, con tanto conocimiento, con tanta pasión. En Claro. cada línea que él habla nos deja una enseñanza. Fíjate que yo no me había adentrado mucho con él, aunque somos jesuitas, yo soy de origen jesuita, también de escuela jesuita, igual que él, y ciertamente me toca identificar muchísimas de las cosas que dice con las muchas cosas que yo Claro. aprendí. Pero hoy me he puesto allí en YouTube, donde andas tú también por ahí circulando con gran fuerza. También por ahí él aparece, pero como con 10 o 15 entre libros y conferencias Sí, muy magistrales productivo. impresionantes que todas son una enseñanza. Pero bueno, regresamos a nuestro tema. Ya estás en el Banco Mundial. Platícame un poco el tema de la relación del banco con las naciones y las economías, y me supongo que se concentra en dinero y dinero para impulsar el progreso. ¿Es esa la misión del Banco Mundial? Mire, presidente, cuando yo llegué hace 3 décadas, el banco hacía desarrollo. Nuestro motivo era desarrollar al mundo materialmente, ¿no? Y hay que decirlo, en ese momento, estamos hablando finales de los 80, era un lugar monopolístico, éramos los únicos que teníamos dinero para prestarle a los países pobres, era omnisciente, sabíamos todo. Si usted quería saber de desarrollo, había que ir a la cafetería del Banco Mundial y sentarse ahí, y yo lo hacía, ¿no? Uno aprendía de temas de ingeniería, de educación, de salud, de carreteras y demás. Y también era autocrático el lugar, ¿no? Nosotros creíamos que sabíamos los proyectos, entonces llegábamos a un país pobre y le decíamos, mire, vamos a construir escuelas, pero van a ser así las escuelas, van a estar acá. Y como los países no tenían mucha opción, aceptaban. Ese banco monopolístico, omnisciente y autoritario, gracias a Dios ya no existe. Porque al banco también le llegó la globalización de conocimiento y de dinero. Entonces, hoy un país como México, como Sudáfrica, como la India, como Tailandia, puede acceder a mucho más dinero que el banco le puede dar a casi el mismo costo. Es más, el conocimiento del desarrollo ya no está en la cafetería del banco, ahora está en el Internet. ¿No? Es fácil. Realmente no hay que estar en Washington. Ahora que estamos por Zoom, me doy cuenta que el Banco Mundial, sus edificios nos van a estar un poco vacantes por mucho tiempo. Y finalmente esto de tener la última palabra, de la autocracia, también desaparece, porque los sistemas de rendición de cuenta de los gobiernos, más que nada a través de la democracia, pero hay otros también esquemas interesantes de rendición de cuenta, hace que los ministros digan, mire, usted me lo podrá imponer a mí, pero la gente que se va a beneficiar tiene que expresarse. Entonces, hoy por hoy el banco no hace ningún proyecto donde los potenciales beneficiarios no sean los que lideren el diseño del proyecto. De hecho, nosotros hacemos estrategias que antes, cuando yo llegué, eran numeradas, no más de 5, y transportadas por avión en persona y puestas en secreto en alguna caja de seguridad. Hoy las hacemos, las ponemos en el Internet, las traducimos al lenguaje
local. Me ha tocado ser director de los países andinos, donde tenemos muchos lenguajes locales, desde el aymara hasta el guaraní. Las traducimos y los proyectos se hacen con la participación de la gente. Entonces, yo creo que la institución sí cambió. Un gran agente de cambio fue alguien que lo quería mucho a usted, un amigo suyo, que acaba de fallecer, como usted sabe, Jim Wolfenson, que fue realmente el transformador del Banco Mundial, ¿no? Él llegó y nos dijo, mire, no es desarrollo, es pobreza. Y él creó esta frase que el sueño del Banco Mundial es un mundo libre de pobreza, sin pobreza. Es más, él peleó con los dueños del Banco Mundial, que son todos los países del mundo, para que nos dejen usar la palabra corrupción. Antes no se podía usar, ¿no? Entonces inventamos ahí metáforas y eufemismos. Decíamos en inglés rent seeking, busca de la renta, en vez de llamarle corrupción. Hoy por hoy el banco realmente tiene corrupción como al centro de su misión, porque los pobres son los que la pagan, ¿no? Así es un problema casi humano, ¿no? Que Claro. está mal decirlo, pero es tan extendido que hay mucho que trabajar en él. Pues nomás sorpréndete, ya nos echamos los primeros 10 minutitos, así que ¿En vamos a un serio? pequeño corte y enseguida regresamos. Con mucho gusto. Bien, estamos de regreso con ustedes. Muchísimas gracias por atendernos, por escucharnos. Seguimos con esta grata, interesante y por demás diferente conversación. Marcelo, entonces el Banco Mundial, su propósito número uno es impulsar desarrollo en los países y pregunto si los democráticos o todos, y desarrollo entendido como qué, concentrado en reducir pobreza, ojalá en erradicar pobreza. Por ahí sería la definición principal el día de hoy. Yo creo que lo dice muy bien, presidente. El desarrollo hoy ya no es el objetivo, sino el instrumento para el objetivo. Y el instrumento es terminar con la pobreza. Yo creo que ahí es donde está realmente la ventaja comparativa del Banco Mundial, ¿no? Sí, moviliza mucho dinero, sí tiene gente muy inteligente que sabe mucho de política pública, y sí tiene una plataforma para proponer ideas, pero en el fondo lo que hace es terminar con la pobreza. Y es muy personal, ¿no? La gente del banco lo siente, ¿no? Para ellos es una misión trabajar en el Banco Mundial, no es un empleo. Y son seleccionados a propósito. No hay gente que podría trabajar en Wall Street o podría trabajar ni siquiera en el Fondo Monetario a veces, ¿no? Las personalidades son distintas. Me parece también que hay un reconocimiento nuevo, que ya no es tan nuevo, yo diría una década, que el banco tiene que ser mucho más transparente en cómo hace las cosas, comunicarse mejor y comunicarse a nivel local, tener gente en los países y entender las realidades de cada país, que no se puede pensar que uno puede llevar soluciones universales. Por lo general las soluciones son locales, los principios pueden ser universales, pero las soluciones son locales. Entonces el banco hoy está muy descentralizado, así llamamos. Más de la mitad de la gente del banco vive en los países. Tenemos 80 oficinas, de las cuales apoyamos a 120 países. Y digo tenemos porque me siento todavía parte, como le digo, yo acabo de jubilarme del banco hace 3 semanas, pero creo que en el fondo nunca me voy a jubilar, ¿no? Uno puede salir del Banco Mundial, pero no creo que el Banco Mundial salga de uno. Pues es una institución humanista a carta cabal. En el fondo es, nos identifican mucho más con el dinero, porque dice banco, y realmente es un banco, presta dinero a países de ingreso medio, a países pobres, algunos realmente les transfiere dinero porque no pueden repagar. Esa idea de banco todavía es válida. Y si lo piensas también es una idea bastante buena, ¿no? Porque lo que hace el Banco Mundial es pide prestado
a los grandes mercados, a Wall Street, a Londres, a Tokio, pide prestado. Cuando pide prestado dice, miren, si yo no les pagara, todos los países del mundo menos dos garantizan que alguien le va a pagar. O sea, hay cero riesgo cuando usted le presta al Banco Mundial. Por eso le cobra muy barato. De hecho, le cobra menos que lo que le cobra al gobierno de los Estados Unidos. La calificación de nuestra deuda, que así se llama, es todavía mejor que la del gobierno federal americano. ¿Qué hace el Banco Mundial? Ese préstamo tan barato, así como está, se lo pasa a los países en desarrollo, a ese mismo precio. Si ellos tuvieran que ir directamente a hablar con Wall Street, les cobrarían muchísimo más. Ya entiendo. Entonces, es una idea de movilizar la riqueza de los países avanzados en favor de los países pobres. Y es una idea ya de 75 años, o sea, esto no es nuevo, y todavía funciona, la verdad. Me saco el sombrero, ¿no? A veces me sorprende a mí mismo. Oye, y entonces puede decirse es más dinero para el más pobre, para la economía más pobre, proporcionalmente, o sea, lleva ese destino como un drive. Y número dos, te pregunté por ahí si democracia o no democracia, porque eso sería un juicio político, que no sé si el Banco Mundial haga. Y número tres, las malas pagas o la corrupción, ¿cómo se manejan? Mire, déjenme empezar por la pregunta 2, ¿no? Que creo que es la más complicada. ¿El Banco Mundial pide que haya democracia en un país antes de prestarle o presta independientemente del sistema político? El hecho que el banco esté enfocado en los pobres le permite prestar aun cuando el sistema político no sea el favorito del banco o ni siquiera el que defiende los derechos universales. ¿Por qué? Porque si usted no entra, a los pobres de ese país le va todavía peor. Entonces, uno le entra igual. Ahora, también tengo que decirle, presidente, mire, si me hubieran dado $1 cada vez que voy a dar un discurso y alguien me pregunta, señor, ¿es la democracia necesaria para el desarrollo? Ya sería millonario. Porque es una pregunta universal, todo el mundo se la pregunta. Y lo que están preguntando en realidad es China. Están pensando, dicen, mire, China es el campeón mundial del desarrollo y no tiene una democracia que reconozcamos, ¿no? Y la sorpresa de la audiencia es cuando yo le digo, no, en mi opinión, la democracia no es necesaria para el desarrollo. Ahí usted ve los periodistas corriendo a poner en los titulares, ¿no? Banco Mundial dice. ¿Por qué digo esto? Mire, porque lo que necesita, si usted entiende democracia como la alternancia de poder, es un tema. Si usted entiende democracia como la contestabilidad política, mire qué término, contestabilidad política, ¿qué quiere decir eso? Que si yo no hago las cosas bien, como gobierno, hay un montón de otros actores esperando ocuparme la silla. En China hay muchísima contestabilidad política. Cada persona que tiene un puesto en Beijing, en el gobierno central, tiene 100 personas en los gobiernos provinciales esperando que falle. Y abajo de ese hay 10.000 en los gobiernos municipales y otros 100.000 abajo de esos en los gobiernos distritales. Conozco China bien, es un lugar donde trabajé mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir hacer las cosas bien en China? En China miden el desempeño de los gobiernos por el crecimiento económico y más especialmente por la construcción física, infraestructura. Entonces, si usted en su distrito logra hacer mucha infraestructura, aun si no es financieramente muy sensata, pero si logra mostrarla, progresa en el partido. Hay contestabilidad política. Usted le va a sacar la silla a otro. Eso hace que el conjunto de gobierno, que a propósito son todos ingenieros, raro encontrar economistas ahí, el conjunto tenga una orientación clara. Hay que construir, hay que desarrollarse. Y por lo tanto tengan el éxito que tuvieron. Ahora, si usted me pregunta, ¿esa es la democracia como la entendemos en nosotros? De alternancia de poder, de votación, de expresión del derecho individual y libertades personales. Probablemente no. Es un tema álgido, pero se soluciona rápido para un banco mundialista. Porque usted dice, ¿dónde está el pobre? Ahí voy. Yeah. La primera pregunta que usted me hizo, también interesante, dice, ¿usted le va a meter su dinero proporcionalmente a qué? Al Producto Bruto de un país, que es la medida en que usted, la manera en que usted mide la economía de un país, o de acuerdo a la cantidad de pobres que hay, o de acuerdo a la intensidad de la pobreza, ¿no? Porque no es lo mismo ser pobre en Brasil que ser pobre en Zimbabue.
Bueno, la verdad que es una combinación de todo lo anterior. El banco presta más o menos en un año normal, que ya no los hay, 50.000 millones de dólares. Más o menos distribuye esto de acuerdo al tamaño de las economías, a la cantidad de pobres y a la intensidad de la pobreza. Entonces, sí, presta en China, pero menos. Y presta menos que lo que podría prestar en India. Y presta menos en Brasil. O sea, ese equilibrio es esa manera que los países, a propósito, son 189 dueños del Banco Mundial, es la manera en que los países se tironean por esos 50.000 millones de dólares anuales, para ponerlo en términos gruesos. El tercer tema, el tema de la corrupción, ahí, la verdad, presidente, eh, me toca el corazón, ¿no? Porque yo sí creo que la razón por la cual los países fallan al desarrollo es menos la política que la corrupción. Me ha tocado ver corrupción en muchas partes y sí creo que fundamentalmente los pobres terminan pagándola. ¿Cómo hace el banco? Mire, el banco claramente protege sus proyectos. En 31 años, juro ante la ley, nunca vi corrupción interna, alguien que diga, de este proyecto me voy a quedar un pedazo. Sería imposible, porque los sistemas están armados de una forma en que son decisiones colectivas. El banco le presta a un país, y esa plata que el banco presta, el banco dice, mire, cuando usted elija al proveedor del Estado con el que le va a pagar usando esa plata, o al que le va a pagar usando esa plata, tiene que usar los métodos del Banco Mundial, no los suyos. Lo cual nos hace lentos, muchos patalean, dicen, no, ustedes tienen un método demasiado pulcros. Entonces, si usted me pregunta, estoy preocupado porque el dinero del Banco Mundial se use para los fines de los préstamos de acuerdo a cómo se diseñaron, no, la verdad que no estoy muy preocupado. Ahora, el problema es cuando usted le presta a un país, usted le libera el uso de la plata que ese país ya tiene. Si ellos tenían su dinero para pagar por la escuela y ahora el banco se lo financia, el dinero que ya tenían flota. Y ese no lo podemos controlar. Ya, ya. Entonces ahí yo no sé que el banco pueda decir hoy por hoy, nunca hubo corrupción alrededor de los gobiernos al que nosotros le prestamos. Eso no creo que sea cierto. Y al mismo tiempo, yo creo decir, nuestro sistema de control de corrupción, por el dinero que el banco presta, por esa porción del dinero que financia el Estado, es bastante fuerte, tal vez la mejor del mundo. Padre. Marcelo, a ver, ahora vámonos a otro rubro que vi que traes una expertise formidable y que citas, entre otros, el caso de México como quizá originario de estas primeras transferencias a los pobres, a las familias de menos ingresos. Y siento y leo y veo que en tu mente ha habido una evolución de la manera en que se hizo al principio y la manera eficaz en que se puede hacer el día de hoy. Y ese me parece que es el tema de temas y es un tema de discusión hoy abierta, pública en México, el tema de las transferencias. Quienes dicen es tiradero de dinero a la basura, otros le dan un altísimo valor, no solo económico y de desarrollo humano, sino también de humanismo y de compasión en buena medida. Entonces, a ver, platícanos ahí desde el origen, que veo que hablas y conociste y prácticamente fuiste testigo de los orígenes de Progresa en México con el presidente Salinas, que realmente fue revolucionario en aquel entonces. Yo creo que fue una creación pues casi única que no había en otros lados. Mire, presidente, es muy cierto que la idea de transferirle dinero directamente a los pobres realmente se inventa en México con Progresa. Casualidad de las casualidades, yo era el así llamado economista líder para México, trabajando en el Banco Mundial. Tenía lo que llamaba el escritorio de México. Confieso que seguí esta propuesta muy de cerca y recordando el momento, creo que estaba toda la comunidad profesional en contra. Estaban en contra la Iglesia Católica,
estaba en contra del Banco Mundial, estaba en contra del sistema político. Y la gente decía, mire, se van a tomar el dinero en cerveza. Recuerda que la broma era que en vez de progresa se llamaba cerveza. Sí. Todos estaban en contra. Aún así, determinación se hizo. Y al principio, para hacerlo, había que identificar al pobre, había que saber quién es pobre y quién no, ¿no? Entonces se llevaron literalmente equipos del Ministerio de Hacienda, de egresos, a comunidades. Y las comunidades se seleccionaron por servicios públicos. Si tenía cualquier servicio público, esa no era, ¿no? Entonces eran lugares aislados, sin electricidad, sin agua corriente. Ahí, por definición, el que estaba viviendo ahí era pobre. Cuando llegan los equipos del Estado a ver al pobre, se encuentran que ese pobre no existía. Estaba parado ahí delante de ellos, pero no tenía certificado de nacimiento, identificación, registro, título de propiedad, contratos. Toda esa cosa no existía, estaba fuera de la sociedad. No solamente era pobre, sino que estaba excluido. Entonces, lo forzó al Estado mexicano a llegar al pobre como individuo. Y después lo forzó a transferir dinero, que en ese momento la transferencia era pick-up trucks, camiones, llegando a las comunidades y daban dinero por la derecha y tomaban firmas por la izquierda. Y la mayoría de las firmas era una X, porque la gente no escribía tampoco. Lo cual le debe haber dado dolor de estómago al auditor general de la nación, porque le estaban dando dinero público a los privados. Yo creo que el haber puesto condiciones en ese momento, que tenían que ver con que la madre embarazada vaya a hacerse chequear una cierta cantidad de veces, que los niños de una cierta edad se estén en el colegio, no se salgan, para que recién ahí reciban la transferencia. Esa era la condicionalidad de la transferencia. Creo que eso, si bien era bienvenido y fue el centro del debate, nos demostró a todos que estábamos todos equivocados, que el valor de la transferencia estaba en forzar al Estado mexicano a establecer una relación individual con la persona, con José González, con Marcelo Yugales, y a ese establecer un sistema de infraestructura de transferencia de dinero. Usted ahora avanza casi 40 años, ya no hay país en desarrollo o emergente que no tenga un sistema de transferencias directas a los pobres. De hecho, el sistema de identificación mejor del mundo es el de la India, se llama el Aadhaar. Y básicamente le ponen una luz en los ojos, le leen la retina y la información biométrica sube a un satélite, baja a una computadora y usted existe de manera unívoca, quiere decir, no hay otro como usted. Y con ese número usted puede presentarse a todos los subsidios que el gobierno de la India da. India ha identificado en 7 años 1.300 millones de personas por un promedio de $3 costo por persona. Imagínense, no existir y después existir por $3 es una muy buena inversión. Y un sentimiento fantástico. Imagínense, ahora existo para alguien me conoce. ¿Qué pasa con esto? Esto logró dos cosas. Una es que cuando hay crisis, es fácil amortiguar a los que menos tienen. Pasó en México, recuerde cuando estuvo la crisis del 2008-2009, que explotó acá en Estados Unidos, en los sectores donde México era más integrado, quiere ser la construcción, que se paró, y había muchas remesas de los mexicanos que trabajaban en la construcción aquí, y también en la maquila, se paró, de golpe las órdenes decían, no me mande más heladeras, porque no las puedo vender. El gobierno mexicano identificó a quienes podían sufrir más y les transfirió más dinero. Hace un mes, el gobierno de la India hizo exactamente lo mismo, con los 30 millones de indios, que es una porción muy pequeñita, que iban a sufrir más que nadie por la pandemia. Esta idea de poder llegarle con dinero en crisis también mostró que se le puede llegar con servicios normales, en tiempos normales. Y nos demuestra que la parte que creo que el mundo se olvida, pero la más importante, que no tenemos por qué subsidiar con dinero público a los ricos. Por ejemplo, si un país decide voy a darle gasolina barata a todos, rico y pobre,
usted está diciendo, bueno, mire, el rico tiene para pagar la gasolina. Así que cuando usted le da dinero, lo único que logra es que ese señor fume habanos más caros o tome una vacación más. O cuando un gobierno dice, yo le voy a subsidiar el agua o la electricidad a todos, ricos y pobres, se llama los subsidios de precios, los servicios públicos. Sí, la casa más grande y el jacuzzi lo tiene el rico, así que se va a absorber más del subsidio. El hecho que usted puede identificar a las personas ahora, ricas y pobres, y comunicarse directamente a través de una computadora, un clic. Estaba mirando en Kenia hace poco, ellos tienen un sistema fantástico de transferencia de dinero por celular. Entonces, Kenia todo es por celular. La gente ya ni espera cartas o cheques o visitas a las oficinas. Si usted puede hacer eso con ricos y pobres, se ahorra muchísimo dinero que hoy va a los ricos que debiera ir a los pobres. El verdadero, si usted quiere, yo no sé llamarle socialismo, pero por lo menos la verdadera democracia social, hoy por hoy está al revés, ¿no? Hoy estamos subsidiando a todos, que quiere decir subsidiamos más a los ricos. Estos sistemas de identificación terminan con eso. Yo creo que de a poco el mundo se está dando cuenta. Corte y enseguida regresamos. Con mucho gusto. Bien, estamos de regreso con ustedes. Muchísimas gracias por atendernos, por escucharnos. Seguimos con esta grata, interesante y por demás diferente conversación. Ahora, a ver, argumentando del lado del diablo. Echa la ley, echa la tecnología, echa la trampa. El gran debate en estos sistemas de transferencia en nuestros países se da alrededor de lo electoral. Claro. ¿Cuánto se orienta como prioridad hacia obtener el voto y cuánto realmente hacia resolver el problema de pobreza? Entonces, ese debate existe hoy y sin duda la tecnología no lo puede resolver, sobre todo si la tecnología le pone un candado a la corrupción que realmente sea difícil desviar el recurso. Entonces, te dejo esa pregunta y te pongo otra al frente ahorita. Ahorita en México ha evolucionado el progreso general que subsistió varios gobiernos, pasó de Salinas a Zedillo, de Zedillo a Fox, de Fox a Calderón, de Calderón a Peña Nieto, inclusive de Peña Nieto a López Obrador. Se sigue pues el programa todavía vivo y latente. Pero ahora ha adquirido una nueva faceta que tiene que ver, sí, con el uso de tecnología y la orientación todavía a desagregar el específico o el genérico de pobreza, a desagregarlo a adultos mayores, a desagregarlo a madres solteras, a desagregarlo a comunidades de extrema pobreza. Entonces, como que va a puntos más finos y en teoría debe de ser más eficaz porque está llegando exactamente a donde más puede producir un resultado. Entonces, segundo tema que puede ameritar una contestación general. Y el tercero sería el mundo de la pensión universal. Ese qué nos va a venir a traer, qué le ves de ventajas y desventajas. Y como cuarto, el mundo de si al final a una persona le equipamos con educación, con salud y con buena información, la hacemos productiva y quizá ya no va a necesitar los subsidios. Entonces, ¿cuánto tiene valor orientar el subsidio a que produzca educación, a que produzca salud, a que produzca información y por tanto a la larga se convierta sustentable esa familia, persona, en cuanto a poder salir de la pobreza? Creo que están encadenados los tres. No sé si me los anotaste por ahí y me puedes dar un comentario general. Eso. Bien. Precisamente anotados aquí están. Eso es del Banco Mundial. Aquí en México no sabemos de eso. En México lo ponemos en la memoria y se nos olvida después. Usted sabe, presidente, ahora que ya estoy afuera, la gente me pregunta, bueno, ¿cuál es
su verdadera profesión. Y yo creo que mi verdadera profesión es, soy un escuchador profesional. En el banco a uno lo obligan a aprender a escuchar. Y a través de escuchar aprende muchísimo. Realmente es una manera excelente de formarse como persona. Presidente, usted me dijo primero, o me dio 3 ejemplos, todos muy ciertos, de cómo estos sistemas pueden fallar. Y sí, son ciertos. Estos son riesgos serios. El uso político, claramente. Imagínense, ahora conozco a la persona, sabe dónde vive, también puedo poner encima el mapa de dónde vota o a quién vota, y veo si muevo las piezas del gobierno para que me voten a mí, no al otro. Y en extremo puedo decir, ¿saben qué? Si me voy yo, el otro que venga saca todas las transferencias. Y sí, ella es un uso puramente político, ahí no es un uso ni moral ni social. También está el tema de la privacidad que explotó en India. Porque, sí, ahora el Estado sabe no solamente quién es usted, también sabe dónde está a cada momento del día y en qué gasta el dinero, si es que usa la tarjeta de débito del Estado. Sabe las preferencias. Complicado. Por un lado está muy bien saber que usted tiene una hija de 7 años, entonces yo vengo 7 años después y le pregunto, le han estado hablando de reproducción, le han estado explicando responsabilidad maternal, claro, ¿no? Y al joven le han estado hablando de pandillas, le han estado hablando de trabajo. O sea, está muy bien poder seguir a la misma gente, pero ese seguimiento también puede llevarse a un extremo político, ¿no? Y uso indebido de la información. Y finalmente está este gran tema que usted menciona, con el que yo estoy muy de acuerdo. Creo que estas transferencias son un mecanismo excelente de asistencia social, de asistencia al pobre, pero yo no creo que terminen con la pobreza. Si mañana paro las transferencias, ¿esa misma gente vuelve a la pobreza o no? Es más, uno de mis últimos estudios fue ver cuánta gente se graduaba, se salía de estos programas de transferencias, y casi nadie. Brasil estaba empezando allá por el 2006, 2007, ya a decir, miren, ya esta gente tiene 10 años en el programa, ¿no? Bolsa Familia, así se llama allí, no se llamaba, ahora cambió de nombre. Bueno, ¿usted cuándo se va a salir aquí? Este es un programa de asistencia al joven, usted ya tiene 45 años, ¿cuándo se sale? Y es más, la decisión de sacar y a quién sacar es una cosa política, imagínense. Mi país es campeón mundial de jugar con estas cosas, ¿no? Entonces, sí hay grandes problemas de gobernanza, pero son de implementación, no son de concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que si no puede gobernar esos programas, si no puede monitorearlos, reportarlos, evaluarlos, corregirlos, porque no tiene las instituciones correctas, el problema entonces es anterior a la transferencia. Yo no tengo duda que las transferencias en medio de la crisis son fabulosas. Mira lo que está pasando ahora, ¿no? Con el COVID. Es más fácil, ¿no? Imagínense, antes hubiéramos tenido que mandar camiones a buscar gente y darle dinero o comida, bolsa de comida. Hoy no, hoy tenemos estos sistemas. Pero su gobernanza es altamente complicada. Y si no tiene las instituciones nacionales, monitoreadas por la gente, independientes, profesionalizadas, se le va a transformar en un problema. Ese es un tema que tenemos que algún día conversar, presidente, porque la formación de instituciones, así, la formación de instituciones toma décadas. Convencer a los talentosos, a los que saben, a los que quieren, a los que tratan, que se junten al Estado y a las instituciones estatales por los salarios que pagan, ya es muy difícil. Darles una carrera todavía más difícil. Protegerlo de que los políticos no se le metan encima y le digan, no, cambie ese número de la inflación porque está muy alto. O al Banco Central, no, a este banco no me lo toque. ¿No? O a la institución de la aduana, no, a este barquito déjelo pasar. ¿Cómo lo protege? Lograr toda esa institucionalidad es difícil. ¿No? Esto es como lograr una buena persona, necesita muchos años. Así es. Entonces, me preocupa que la estamos perdiendo. Y si la perdemos, programas de transferencia van a ser las primeras víctimas. Porque ahí no se puede meter la mano fácil. Es más, le digo la segunda. La segunda va a ser toda la infraestructura de carreteras, lo que es mantenimiento. Presupuestos enormes, donde es fácil decir se mantuvo y en realidad no se mantuvo. El tercero va a ser la educación, donde
todo es salarios. 90% de la transferencia educativa es salario. ¿Van los maestros a trabajar o no van? Las instituciones van a protegernos de todos estos, ¿cómo le diría? Desviaciones de programas que en concepto eran muy buenos, ¿no? Ayudar al pobre, asistencia social, construir carreteras, proteger la aduana, que esto no desaparezca. Ahora, solucionamos el problema si metemos una pensión universal, es más, un ingreso universal, no esperar que la persona se jubile, sino a todos. Empieza a haber algunos, se llaman randomized control trials en inglés, que serían testeos al azar controlados. Empieza a haber algunos en países ricos. Holanda hizo, Bélgica hizo. ¿Qué es? Es decir, mire, agarramos una pequeña población, a un pedazo de esa pequeña población le damos un ingreso universal. Le prometemos que le van a dar 1.000 euros por mes. Trabaje o no trabaje. Y a nosotros no le damos. Y después vemos quién deja de trabajar y quién no. Comparamos. La verdad es que hay que decirlo. Dejar de trabajar no ocurre. El que no trabajaba antes no va a trabajar después. El que trabajaba antes va a seguir trabajando, aunque le dé los $1.000 o los 1.000 euros. Ahora, el problema con esto es que estos países no tienen otras grandes reformas que hacer. Yo diría sí, éntrele al ingreso universal. Sí, el gobierno realmente tiene los medios de manera sustentable. No pida prestado para esto, porque esto es hambre para hoy, comida para hoy, hambre para mañana. Pero también si hay reformas pendientes, yo lo haría a cambio de esas reformas. Por ejemplo, yo diría, y esta es una posición que he tomado profesionalmente, he escrito sobre esto, yo diría, mire, yo le doy ingreso universal a cambio de sacar todos los subsidios de precio. O sea, mire, en vez de subsidiar la gasolina, subsidiar el agua, la electricidad, el gas, el transporte público, a todos, ricos y pobres, decir, ¿no saben qué? Vamos a hacer una cosa. Vamos a darle $1.000 a cada persona, grande, chico, rico, pobre. Ni siquiera voy a entrar en esa discriminación entre rico y pobre, que sería bueno, pero no voy a entrar por política. Pero todos estos otros subsidios se van ahora a sacar y las cosas van a valer lo que valen. Estoy trabajando con un país del Golfo Árabe, no puedo decirle cuál porque es un cliente, querido cliente a propósito, que subsidia todo, todo. Usted nace en ese país y tiene nacionalidad de ese país, porque no todos los que nacen le dan la nacionalidad, pero si usted tiene nacionalidad, básicamente le solucionaron la vida del primer día. Hay subsidio de todo, todos sus apartamentos, sus servicios públicos, su universidad, todo está subsidiado. ¿Qué ocurre? Salvo el petróleo, esta gente no produce nada. Entonces la gran reforma que este país está buscando es decir, ¿saben qué? Le vamos a dar a todos un ingreso universal, una pensión universal, como se le llama. Pero todos los otros subsidios se van a sacar. No pudieron proceder todavía, porque políticamente es un cambio de contrato social. Pero interesante trade-off, interesante trade-off. Formidable. Oye, se nos fue ya el tiempo. Te agradezco de corazón. ¿Me tendrías que decir el origen latino de la palabra esa que usaste antes, la cortabilidad o la... Contestabilidad, de contestar. Es una traducción del inglés, contestability. Quiere decir, yo contesto. En cualquier momento me presento. Contestabilidad. Habrá que ver cómo se dice verdaderamente en español, ¿no? Bueno, Marcelo, quedamos invitados para otro porque la verdad es que nos quedan una pila de temas hermosos para el día de hoy y creo que hace falta mucha luz y mucha orientación a los gobiernos. Hace mucha, pero mucha falta la transparencia y al final buenas personas harán buenas instituciones y buenos gobiernos. Lo dijo el mariscal Sucre cuando fue alcalde. Él, cuando le preguntaron, ¿y usted va a crear una policía? Dijo, la mejor policía que hay es que la que cada uno llevamos dentro. O sea, diciendo, cada uno debemos de ser buenas personas para que todo funcione bien. Esa es la tarea del Papa Francisco, a ver si la logra. A ver si la logra. Presidente, déjeme agradecerle por invitarme a esta conversación y, más importante, déjeme felicitarlo por llevarnos a todos a pensar. Necesitamos más agentes de cambio, más gente que nos lleve a pensar estos temas, a dialogarlos y eventualmente a cambiar. Necesitamos cambiar, presidente. Bien, gracias, felicidades.